muy interesantes en la conferencia de prensa mañanera. Miren, hoy el presidente dio una exposición muy larga sobre los avances en materia económica que existen en México. Esto debido a la falta de información positiva hasta cierto punto que se plantea en los medios chayoteros. Antes de que comenzara el programa le exhibíamos cómo ahora no solamente se quedaron en esta idea de el golpeteo, la campaña todos contra López Obrador. Hoy, por alguna razón, son también todos contra Biden, ¿no? Están ahí en todas partes poniendo sus portadas que el presidente Biden se tropezó, ¿no? O sea, algo que es verdaderamente ridículo. Y bajo ese tenor también ignoran muchas de las notas que son información importante que se debería considerar como noticiosa, ¿no? Publican pura tontería, puras aseveraciones, acusaciones, pseudoinvestigaciones en sus primeras planas y se quedan sin hablar de lo verdaderamente importante. Hoy muchos esperaban que hubiera algunos funcionarios ahí listos para dar algún tipo de planteamientos, como ocurre durante toda la semana, pero no, fue el presidente López Obrador el que se aventó una larga exposición con la que habla de esos datos económicos muy positivos que omiten los medios de comunicación chayoteros. Por ejemplo, en cuanto a la generación de empleos, dijo que si las cosas siguen como hasta ahora, el año cerrará con cerca de 22 millones de trabajadores inscritos al padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social. También destacó que ese desempleo ha caído como no había ocurrido desde hace 20 años, así como la fortaleza del peso en relación con el dólar. Habló sobre las remesas y mientras daba a conocer estos datos, aprovechó para exhibir precisamente esos medios, precisamente a los analistas, y para exhibir las chicanadas en las que han incurrido durante mucho tiempo. Mire, ayer lo platicaba con Vicente Serrano en lo personal, y luego lo platiqué con mi mamá, imagínense, ¿no? De cómo es que verdaderamente la prensa en México siempre ha dejado mucho que desear. Y es irónico y ridículo que a Sin Censura nos llamen charlatanes, improvisados, paleros del presidente, cuando, miren, no quiero sonar arrogante, considero que aquí sí estamos haciendo periodismo libre e independiente, bajo la consigna clara de que en el periodismo se vale el editorial, se vale obviamente tener una ideología, se vale el análisis, se vale la columna, ¿no? Siempre que se aclare, como lo hacemos aquí en Sin Censura todos los días, ¿no? Y en los medios de comunicación corporativos desde siempre han incurrido en situaciones chayoteriles, corruptas, y se hacen los mejores de los mejores, pero nunca van a poder negar que le pertenecen a una corporación. Nunca van a poder negar que, por ejemplo, en TV Azteca no van a hablar de la salida de la bolsa de esa compañía de Grupo Salinas, porque no van a tirar el pesebre, ¿no? No van a patear el pesebre. En Grupo Imagen definitivamente no van a cuestionar situaciones que tengan que ver con el manejo de cárceles por la iniciativa privada, que es parte de ese consorcio. Tampoco van a hacer algún tipo de cuestionamiento a los hospitales Ángeles, a los hoteles Camino Real, por ejemplo, ¿no? En Televisa definitivamente no van a cuestionar la cantidad exorbitante de empresas que están vinculadas a los accionistas que detentan Televisa, ¿no? O sea, eso nunca lo van a poder negar. Sin Censura verdaderamente le pertenece a usted que nos ve y que nos escuche. No hay tapujos y aquí buscamos siempre llevarle, sí, esa es la noticia como es y con un comentario bien subjetivo, ¿no? Y me parece indignante que sean nosotros a los que nos llamen los neochayoteros, los improvisados, los charlatanes, los paleros del presidente, cuando aquí sí se está haciendo periodismo, señoras y señores. El presidente aprovecha para exhibir esos analistas, esos comentaristas, esos expertos económicos que mintieron durante años
para no aumentar el salario de los mexicanos. Un salario que pues es absolutamente necesario. Se basaban en esta estupidez de que el aumento de salario mínimo provocaría inflación, pero nos dejaron en la ruina, ¿eh? En estos momentos el salario mínimo está en los alrededores de los 100 pesos. Pero de todos modos, 100 pesos por 8 horas diarias, ¿qué se puede comprar con 100 pesos? Y eso que ha aumentado, pero exponencialmente en este sexenio, en medida de lo posible, ¿no? Estos personajes, como el mismo Ernesto Cordero, secretario de Hacienda de Felipe Calderón, siempre salieron con que ese salario mínimo en algún momento de 60 pesos le alcanzaba a una familia, póngale de 4 integrantes, papá, mamá, hijo, hija o hijos, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y esos cabrones hijos de la chingada que durante tanto tiempo pues se enriquecieron a costa de sus empleados, no querían aumentarle el salario, los muy cabrones ambiciosos, por eso, ¿no? A su gente que tendrían que estar apoyando, que tendrían que estar con ellos con mucha fuerza. Eso es verdaderamente lamentable, cuestionable, triste, terrible, ¿no? Que hayan incurrido en este tipo de circunstancias y con pichicateces, ¿no? Miren, lo único que se está exigiendo es que se pague lo justo para que una familia pueda salir adelante, lo justo para que puedan echarle ganas en la vida. Es lo único que se estaba pidiendo. Simple y sencillamente, damas y caballeros. Si ellos no estuvieron nunca de acuerdo en aumentar un salario mínimo miserable de 60 pesos en su momento. Imagínense, por 60 pesos por 8 horas al día. Es de volverse locos. Ahora bien, esto fue establecido. Me pone Gabriel García que hoy es de 180 pesos. Me parece que en la frontera, y le voy a pedir a mi equipo, a Marisol y a Candelaria, que me diga específicamente a nivel federal en cuánto está el salario mínimo, que dice Gabriel García que estoy mal. Bueno, pues por supuesto que escuchamos aquí su voz. Yo tengo entendido que ronda dije ronda, los 100 pesos, así que aunque fueran 180, pues sí ronda los 100 pesos, ¿no? Y de todos modos es un salario, pues muy escaso, que insisto, en esta administración sí ha aumentado exponencialmente, pero en su momento no querían ni siquiera que aumentara 1 peso o 5 pesos, y eran sustentados por esos infames expertos económicos que aparecían en los programas estos de análisis en Televisa, en TV Azteca, en el antiguo Canal 40, ahora ADN fulanito, que después estuvieron apareciendo tanto ahí en Milenio, ¿no? Y así, en esa se quedaron, una situación más bien triste, ¿no? El presidente López Obrador asegura que pues esos medios están en su papel de manipular a todo lo que da, con honrosas excepciones. Espero que se haya referido a Sin Censura, ¿no? O a otros medios independientes que para nada buscan la manipulación. Y mire, el presidente da a conocer datos muy interesantes sobre las ofensas en las que han incurrido personajes que han estado al frente de los principales puestos en la política, en el gobierno, en el empresariado y en los medios, ¿no? Recientemente nos sentimos muy ofendidos al escuchar a un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama, todavía como consejeros del INE, cuando todavía lo eran, ofendernos a los mexicanos al decir que en nuestro ADN no estaba la democracia y pendejada y media. Además de que Lorenzo Córdoba es un racista, ¿no? Además de las expresiones que tuvo hace unos 5 o 6 años. Y la realidad, pues clara y honesta, es que hubo otros personajes verdaderamente asquerosos que nos ofendieron desde siempre y que con una una falta absoluta de empatía o de contacto incluso con el pueblo, se leen como comentarios como el de estos aumentos de la gasolina no le afectan a todos los mexicanos porque la mayoría de los mexicanos no tienen coche. Lo menciona hoy el presidente López Obrador al hablar
de quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Dice, es pariente de Salinas de Gortari. Bueno, el que era pariente de Salinas de Gortari y que fue secretario de Hacienda en el gobierno de Peña fue José Antonio González Anaya. Que si usted busca esta declaración en internet va a ser casi imposible encontrarla, pero de que estuvo ahí, de que fue una situación verdaderamente infame, pues todos nos acordamos. También habló de este sujeto, me parece que fue Jaime Serrapuche, que llamó a dejar de producir, ¿no? Porque ya lo podíamos comprar todo desde el extranjero. O como le decía Ernesto Cordero, que en tiempos de Felipe Calderón dijo que el salario mínimo alcanzaba para más, ¿no? Una situación muy, muy importante, ¿no? Que para ellos era, pues vamos, ¿no? Lo común de poder decir en los medios de comunicación, y en esos medios de comunicación los apapachaban muchísimo, ¿no? Muchísimo al decirles, sí, cierto, ese salario mínimo les alcanza para todo. Le daban ese salario mínimo a muchos periodistas, a muchos compañeros que trabajaban en los periódicos, les pagaban el salario mínimo. De verdad, ¿eh? De verdad. Y mire, ya tengo aquí la información. Mire, ya lo habíamos documentado ahí, le ofrezco disculpas, qué bueno que nos lo plantearon varios miembros del equipo de Sin Censura, y por supuesto usted, le voy a mandar de hecho la gráfica a don David en estos momentos. Creo que la mandaron Marisol y Candelaria, pero tengo ya la gráfica completa en un texto, en un vínculo, y le quiero comentar que en efecto a partir del 1 de enero de este año se incrementó el salario mínimo en 20%. ¿No? En la zona libre de la frontera norte del país incrementó de 260 pesos con 34 centavos a 312 pesos con 41 centavos. Y en el resto del país incrementó de 172 pesos con 87 centavos a 207 pesos con 44 centavos. ¿No? Bueno, es que ese decía, ya entra en vigor, bueno, porque era el 1 de enero, ¿no? Así decía, hoy entra en vigor esa circunstancia. Le ofrezco disculpas a usted, público consentidor. Miren, lo que quería decir yo con ese salario mínimo es que de todas formas, honestamente, lo digo con mucho respeto y aceptando absolutamente que el aumento del salario mínimo en esta administración, en el gobierno del presidente López Obrador, se ha hecho de manera exponencial. Cuando comenzó el gobierno, cuando comenzó su gobierno, estaba, si no me equivoco, y usted aquí corríjame, por favor, compañeros, corríjame también si me equivoco, pero estaba por debajo de los 90 pesos, ¿no? Imagínense, ya está por arriba de los 200 pesos, eso es, más del doble, ¿no? Más del doble. Y además, lo que quería yo exhibir con esto es que cuando estaba en 60 pesos, incluso ahí no lo querían subir. O sea, de verdad, no, era algo ridículo. Hoy en día, siendo verdaderamente honestos y para cómo está la inflación en todo el mundo, yo le pregunto, y mire, insisto, este no es una problemática ocasionada por el gobierno actual, sino por el rezago en el que nos dejaron gobiernos anteriores. Pero, ¿qué le alcanza a una familia de 4 integrantes con 207 pesos y 44 centavos al día? ¿No? ¿Qué le alcanza? Pues para nada. Hoy en día, allá en México, para cómo están las cosas, al menos, mire, en la Ciudad de México, ¿para qué alcanza con eso? Pues para casi nada. Una familia de 4 personas sí sale adelante con eso. Y la renta, y las cuentas por pagar, y el uniforme de los chiquillos, y ni modo que se vayan a la escuela sin su sándwich. O sea, ¿de verdad? Pero bueno, hay todavía los que defienden que no debería aumentar el salario mínimo en México. Y esos son los que tienen que ser exhibidos, ¿no? Los que tienen que quedar, pues, pasar más bien a la historia como los grandes destructores de México. Y que hoy, pues, tienen portadas como las de Reforma. Pónganlas, don David, para que vean, ¿no? La gente. Reforma,
el Universal, ¿no? Arrecia la violencia por control aduanal, ocultan datos de venta del avión por seguridad de Tayikistán. ¿Qué más, David? Sígale, sígale. Bueno, estaban las notas vamos a los diarios que son especialistas en economía y finanzas, ¿no? El Economista: ampliarán por 8 años concesión a, me imagino que es Guardia Nacional México, a cambio de las vías tomadas. Ah, no, Grupo México, disculpe usted. Que sí es nota, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El Financiero, ¿dónde había ver el Financiero? Buscan subir a armadoras de autos al corredor interoceánico. Bueno, pues también es nota porque está ocurriendo en estos momentos. ¿Y los demás? ¿Y Excelsior? ¿Y Milenio? No, ellos están buenos, pero para compartir que Biden se cayó, que se tropezó con un saco de arena como cualquiera se puede tropezar, ¿no? Pero bueno, ellos mismos, ellos solitos son los que se exhiben y los que pasarán al basurero de la historia. Una vez más, le ofrezco una disculpa por la errata en la que he incurrido, ¿no? En efecto, ese salario mínimo está en los 207 pesos con 44 centavos en estos momentos. Bueno, vamos a más información, y ya se la sándwich, doña Ceci, ya se la sándwich. Le pido a don David que por favor nos comparta nuestra red.